el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Te lo quiero leer. Yo tengo Reina Valera contemporánea. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Dice, así que hermanos, les cuenta Pablo a los de Corintios, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo, Pablo que en otros momentos perseguía a la iglesia y tenía mostraba mucha elocuencia al hablar, que mostraba mucha seguridad en sí mismo, que tenía mucha capacidad y capacitación, les cuenta a los de Corintios que ahora él se encuentra en otra situación, que ahora no depende más de su fuerza, sino que depende de la guía y del poder del Espíritu Santo. Y dice que todo lo que él tenía antes como ganancia, ahora lo tiene como pérdida y como por basura, dice así, a fin de conocer más a Jesucristo. Lo único que quiere es ser una manifestación, un canal de bendición, un siervo al servicio del Señor. Él quiere que todos vean a Jesús y que lo conozcan por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad que está con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Así que Pablo, que antes era Saulo, que perseguía a la iglesia, tuvo camino a Damasco cuando perseguía a la iglesia una revelación de que Jesucristo era el Señor. Y ahora no solo se le reveló que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido, el enviado de Dios, sino que ahora él tenía la orden de parte de Jesús de salir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y él llega a Corinto. Corinto está en Grecia. Y ustedes saben que Grecia es la cuna de la filosofía. Es la cuna de aquellos que saben hablar con elocuencia, que tenían una capacidad especial porque se ejercitaban en eso, en hacer discursos. Y ellos hablaban muy bien. Y él dice, yo no usé ningún tipo de sabiduría humana, no usé palabras persuasivas para convencerlos de nada, porque confío nada más que en la obra del Espíritu Santo. Esta es una tarea espiritual. Si alguien los tiene que convencer, es el Espíritu al Espíritu del hombre, del Espíritu Santo al Espíritu humano. No se trata de elocuencia ni de saber hablar, sino que se trata de estar lleno del Espíritu para que esa impartición espiritual se reciba en el Espíritu. Por eso estas cosas no se entienden con simple razonamiento humano. A Jesús no se lo percibe ni se lo recibe con la mente carnal, con la mente natural. Se lo recibe espiritualmente, se lo percibe espiritualmente y se lo vive en el Espíritu. Amén. Entonces él le dice, no fue que fui a ustedes con palabras elocuentes, persuasivas, ni fui seguro en mi capacidad discursiva, que la tenía, sino que fui en el poder del Espíritu Santo para que la fe de ustedes no se base en una actividad mental, sino en una actividad espiritual, para que ustedes nazcan del Espíritu Santo y continúen sus nuevas vidas por el Espíritu Santo. Si naciste de la fe, ahora seguí caminando por la fe. Amén. Somos nuevos nacidos. Así que él se pregunta, y dice que les cuenta, ¿no? Y se preguntaba, ¿cómo les voy a comunicar a estos griegos que saben tanto de discursiva y de dialéctica y de formas de hablar con mucha capacidad humana? ¿Cómo les voy a contar algo que para la mente humana es una locura? Porque si les cuento al pueblo de Israel, ellos tienen la tradición judía, ellos saben de la Torá, ellos saben que había mandamientos de parte de Dios que se los dio a Moisés y que había promesas de un Salvador. En su cultura lo tenían, se lo transmitían oralmente, sabían
qué significaba el Cordero Pascual. Sabían qué significaba la sangre derramada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo en el tabernáculo. Pero yo, quizás hoy, cuando te digo esas palabras, quizás muchos de ustedes no tienen ni idea de qué estoy hablando. Así dice Pablo, cuando le lleva el Evangelio de Cristo a gente que no tiene ni idea de que había una promesa de Dios, y encima este Cristo vino, dice que tomó no solo forma de hombre, sino forma de siervo y fue crucificado. Y si algo sabían los griegos, es que la cruz no era para los ciudadanos romanos ni para la gente de clase alta. La cruz era para los de clase baja y sobre todo los que no eran ciudadanos romanos, y sobre todo para los homicidas y los criminales. ¿Cómo les cuento? ¿Cómo les transmito que Dios, el creador de todo lo existente, envió a su Hijo Jesús para que tomara forma de hombre, tomara nuestro lugar en esa cruz y cargara con nuestros dolores, nuestras cargas, nuestros pecados y se llevara toda la muerte que nosotros merecíamos? ¿Cómo se los explico? Entonces él dice, no, con humana sabiduría no se los puedo explicar. Necesito una vez más del poder del Espíritu Santo. Yo les transmito el mensaje de manera simple y que el Espíritu Santo los convenza. Él vivía, ¿sí?, en la llenura y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y te voy a leer un poquito más. Y él le dice que entrar en ese tipo de vida es entrar en una vida sabia. Vivir con sabiduría es vivir en el nivel no solo de la voluntad de Dios, sino de la guía, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Así que si sos cristiano, si naciste de nuevo y no estás en el nivel de la llenura, de la capacidad, de la dirección y del amor y del poder del Espíritu Santo, estás por debajo de la perspectiva de Dios y de lo que Dios te ofreció para que vivas. Dios no hace acepción de personas. Él no dice, si sos pastor, entonces te doy un poco más de poder. Te doy una promesa diferente. Sí hace diferencia el Señor con los que lo aman, con los que lo buscan, con los que llaman, con los que golpean hasta que reciben. Sí hace diferencia el Señor entre sus hijos, con los que piden más. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. El que busca, encuentra. Amén. Entonces, 2 Corintios, vamos a seguir del 6 al 9, dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ya ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Así que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría viene del griego Sofía, ¿sí?, que no es Sofía, la hija de Ricardo, sino que quiere decir un alto grado de conocimiento, ¿sí? Sabiduría no es lo mismo que conocimiento, porque conocimiento es tener la información correcta sobre algo o sobre alguien, pero sabiduría, ¿sí?, es pericia, es habilidad para resolver conforme a ese conocimiento. Yo puedo saber que las guerras son nefastas, son terribles y tienen consecuencias muy graves y lastimosas, pero puede ser que no tenga la capacidad para evitar el conflicto. Yo puedo saber, ¿sí?, que si contesto de determinada manera a alguien que me habla de determinada manera, la cosa se va a poner peor y no voy a sacar nada bueno de eso. Puedo saberlo, puedo tener conocimiento, pero puede ser que no tenga la capacidad para llevarlo a cabo, para evitar el conflicto, porque tengo que tener el poder, el conocimiento y la fuerza que viene del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo y sabia es una persona madura. Pablo la define como una persona maduro. Y maduro tampoco es el presidente de Venezuela, ¿sí? En griego es proorizo. Yo ya sé que soy muy malo haciendo chistes, o tratando, no importa. Yo insisto. Proorizo, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Pro quiere decir hacia adelante y orizo quiere decir en griego frontera, horizonte. O sea que
Maduro en griego quiere decir aquel que descorre velos, que traspasa límites, que llega a un horizonte, pero no es como los antiguos que veían el horizonte y pensaban que ahí terminaba todo. Dice, detrás de ese horizonte hay algo más. ¿Se entiende? Un maduro es alguien que va de un límite a otro límite, que traspasa límites, de una fe a una fe mayor, de una verdad a otra verdad. Y esto dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, que no es la sabiduría humana, porque la sabiduría humana, ahí leímos, perece. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, estaban los letristas. No sé cuántos se acuerdan de los letristas. ¿Se acuerdan? ¿Tenés más de 30 seguro? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de los letristas? De hecho, quedaron algunos por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el letrista? Tenía pericia, tenía habilidad para hacerte una vidriera en un local, sabía de letras, ¿sí? Y tenía la habilidad de hacerlo de manera correcta. Tenía un oficio, tenía un conocimiento. Pero en los 90, cuando llegó todo el tema de las computadoras y los programas de diseño y el plotter que corta el vinilo, no sé si más o menos entienden de eso, es a ver cómo decírtelo, los adhesivos de letras que te pegan en la vidriera. No va más a ser letrista, sino que vas a un lugar de diseño, a una gráfica, y ahí te cortan las letras y después te las pegan. Así que el letrista pobre tiene un oficio que pereció. ¿Sí? De alguna manera pereció. Yo tengo un amigo que hoy está haciendo filetes, hace fileteados, era letrista. Bueno, le buscó la vuelta, pero a la vez se compró un plotter para hacer, claro, porque si no, no vivís, no te alcanza. Entonces la sabiduría que tenía, toda la sabiduría, el conocimiento, pereció, pasó. Es como el celular, ¿se acuerdan del Nokia 1100? Ahí ya puede ser que todos se acuerden, ¿no? No es tanto, no hace tanto. Bueno, usalo ahora y bajale una aplicación. Inténtalo. Por más que te esfuerces, no le vas a bajar una aplicación al Nokia 1100. No, me acuerdo de Quique porque lo tenía colgado, ¿te acordás? Llevaba colgado a Quique. Y le sacaba provecho Quique al Nokia 1100. Pero hoy quedó obsoleto, ya no sirve más. Pero la sabiduría de Dios es eterna. El Señor se maneja en otro nivel. Y el Señor te dio un nuevo nacimiento para que camines en ese otro nivel. No en el nivel del conocimiento humano. Dice, si los reyes, los sabios de este mundo, se hubiesen manejado en el nivel de la sabiduría eterna, no lo hubiesen crucificado a Jesús. Porque a Jesús, los únicos que no querían que lo crucifiquen eran los discípulos que habían traspasado el nivel del conocimiento humano al conocimiento espiritual. Pedro en un momento se le revela en el Espíritu que Jesucristo era el Señor, ¿sí? El Salvador, el Mesías. Pero si los hombres, con todo su conocimiento, con toda su habilidad, hubiesen tenido la posibilidad de entrar en la sabiduría eterna de Dios, no lo hubiesen crucificado, porque sabían que tenían delante de ellos al Mesías, al Salvador. Pero por más conocimiento humano que tengas, por más conocimiento aún de la palabra, porque los fariseos conocían la palabra de Dios, pero si no tenés la vida del Espíritu que vivifica la palabra, no tenés la sabiduría ni la vida del Espíritu. Así que la sabiduría de Dios es eterna y dice que Él le revela estas cosas a los maduros. ¿Quiénes son los maduros? Los que se bancan el proceso. Vos querés una fruta madura que esté lista para alimentarte, entonces tenés que esperar el proceso. Porque esa fruta nació de una semilla y empezó a crecer en una rama, no se soltó de la rama, no se soltó del tronco, ni mucho menos de la raíz. Esa fruta, para llegar al momento justo de madurez, pasó todos los procesos. Entonces el Señor te lleva de una verdad a una verdad mayor. La revelación y el poder y el caminar en el poder del Espíritu no es para los inmaduros, no es para los niños espirituales, es para la gente que persevera en la presencia de Dios y que es llevada de un límite a otro límite. La sabiduría de este mundo, por ejemplo, ¿sí? En términos humanos, un jefe, un líder, alguien que lidera un grupo y tiene sabiduría humana, por lo menos se da cuenta de que no tiene que decir yo ya sé todo y voy a hacer todo como a mí me parece,
sino que un jefe sabio agarra a varias personas, varias verdades, varios especialistas y dice, bueno, tomo esto de este, tomo esto de este otro, y empieza a conectar verdades y saca algo mucho mejor. ¿Ustedes se creen que toda la tecnología que nosotros disponemos hoy o que está al alcance de nuestra mano viene de una persona, de una mente? No, vienen de muchas personas. Gente que está en el diseño, gente que está en la electrónica, gente que está en computación, gente que está en diferentes áreas. Y todos unidos sacan algo mucho mejor. Pero si es de hombres, perece igual. Pero lo que viene de Dios es eterno. Dios trabaja de un límite eterno a otro límite eterno. Y estoy diciendo una contradicción, porque no hay límites para la eternidad. Él trabaja desde la eternidad hacia la eternidad. Así que escuchá, por eso dice, para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Porque el que ama al Señor sabe que Dios es bueno, que Dios es amor, que tiene planes de bien y de bendición. Y hoy no importa lo que estoy viendo, yo sé que Dios está viendo todo mi camino y que sus planes son de bien y de bendición. Y hoy yo veo un horizonte, pero Él ya vio todo. Y Él tiene lo mejor para nosotros. Así que nos entregamos a Él. Juan 4:35. Ustedes dicen, dice Jesús, faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, dice Jesús, levanten sus ojos y miren los campos porque ya están listos para la siega. ¿Qué veía la gente? Lo que ven los ojos naturales. Faltan 4 meses para la cosecha, pero Jesús ya estaba mirando con los ojos espirituales porque estaba en conexión con el Padre y el Padre ya le había contado. Y le dice, para mí los campos están listos para la siega. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué necesitas? Estar con el Padre, estar con Jesús y oír lo que Él te dice. Amén. Entonces, sabiduría es vivir, pensar, hablar conforme a la verdad, y Jesús es la verdad. Así que la gente que está con Jesús y persevera en la verdad, persevera con Jesús, alcanza madurez. Va de un límite a otro límite. Vive sabiamente. Entonces Jesús lo inspira al apóstol Pablo para continuar esa carta, y un poquito más adelante, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, él hace una contraposición entre lo que es una persona madura y un hijo del Señor inmaduro. Y mirá lo que dice, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios humanos? O sea, estoy viendo, dice el apóstol Pablo, porque no necesito mucho discernimiento espiritual para darme cuenta de eso, que se pelean, que tienen celos, que tienen envidias, que se ofenden. Muchachos, están por debajo del nivel de la madurez del Espíritu Santo. Así que les tengo que seguir hablando cosas básicas. Vamos al ABC de vuelta. Porque ¿qué sentido tiene querer hacer el primer piso si no trabajaste los fundamentos? Después se te va a caer todo. Así que dice, ¿querés saber si sos inmaduro? Fíjate cómo actúas. Estás con celos, estás con temores, estás con envidias. Bueno, quiere decir que no te estás manejando en fe. No entraste en el nivel de la sabiduría. Vivís por debajo del nivel que Dios preparó para vos. Entonces tenés que superar en Cristo, en el poder del Espíritu que te trae revelación de quién sos y quién es tu Dios y para qué estás, para que te liberes de todo temor, de toda envidia, de todo celo, de toda atadura. El Señor te libera, pero vos tenés que estar con Jesús, escuchar a Jesús y oír sus palabras en vez de oír las palabras que vienen de Satanás. Alguien me dijo hace unas semanas que Satanás muchas veces te habla en primera persona y vos pensás que sos vos el que está pensando, y es Satanás que te pone pensamientos de muerte. Cuando decís soy un desastre, todo me sale mal, a mí nunca las cosas me van a salir bien, ¿por qué ese tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué a ese las cosas le van bien y a mí no me? Yo no puedo dejar esto, no puedo cambiar, yo soy así.
Satanás se está haciendo un caldo con vos. Te está cocinando a fuego lento. Entonces la palabra del Señor te saca de los pensamientos de destrucción, de celos, de envidias, de muerte, de ofensa. Si superaste el nivel, yo digo, de Kiko, no de Quique, ni de Keki. El nivel de Kiko. ¿Se acuerdan de Kiko? Cuando lo peleaban a Kiko, ¿qué hacía Kiko, el del Chavo del Ocho? ¿Te voy a acusar con quién? Con mi mamá. Entonces cuando a vos no te saludan, cuando alguien te dice algo que te ofende, te voy a acusar con mi mamá. Y hoy las mamás son las redes. ¿Vieron? Todo el mundo dice de todo en Twitter, en Instagram. Acusamos, nos enojamos, difamamos. Andamos buscando que la gente nos diga, no, tenés razón. El amor del Señor se calla. El amor del Señor trata bien hasta el que te trata mal. El amor del Señor es un milagro. El amor del Señor hace que en vez de salir a difamar a alguien que te ofendió, lo busques para bendecirlo. Le digas las cosas que pasaron, pero no vayas a destruirlo, sino a edificarlo. Porque eso es lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Se dan cuenta? A veces pedimos y me encantan los milagros de sanidad. Me encanta. Cuando veo un lisiado, cuando ves un lisiado que se levanta, se te pone la piel de gallina o de gallo. ¿Sí? Cuando ves a alguien que recibe vista, alguien que no hablaba, que empieza a hablar, ¿sí? Te emocionás. Pero el verdadero milagro es la transformación de un corazón, que ya no vive según las circunstancias, sino vive según la verdad, según el espíritu de vida. Está por sobre las circunstancias. No está para tener una gran casa, un gran auto, una gran familia. Si Dios te lo da, gloria al Señor. Está para las cosas eternas, porque Él descorre velos eternos. Ya no ve horizontes y todo se termina con esta vida. Entró en la vida eterna, entró en la sabiduría eterna, de una fe a una fe mayor. Entonces, como Pablo, no es de un día para otro, ¿eh? Esto no se recibe en un retiro de empoderamiento, ¿no? Esto es estar con Jesús, caminar con Jesús, abrazar a Jesús, y Él te va a ir hablando y te va a ir llevando de una fe a una fe mayor, de una gloria a otra gloria, de una victoria a una tremenda victoria. Amén. Así que el sabio es el maduro en el espíritu que superó el nivel de los celos, las envidias, los temores, las ofensas. Es uno que ahora vive agarrado de Jesús, agarrado de la rama porque está creciendo, está madurando, se banca el proceso, agarrado del tronco y agarrado de la raíz. Y me encanta la raíz, porque la raíz es Jesús. Así que no se llega a un nivel superior si no se pasa primero por un nivel inferior. Por eso el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Aceleración, imposición, afán, ansiedad, lo quiero ya. Ese es el fruto del Espíritu. Paciencia, templanza, dominio propio, bondad, benignidad, fe, amor, paz y gozo. Mientras yo me gozo, porque tengo un Dios todopoderoso y que encima es Padre nuestro. Así que, ¿por qué me voy a preocupar? Bueno, a veces me pasa, claro, como a vos, que me agarra la chiripiorca 2-3 minutos. Puede ser que te agarre a vos 2-3 meses. Una diferencia de minutos, ¿no? Pero bueno. Pero enseguida me acuerdo. ¿Vieron como los memes? Enseguida me acuerdo que soy hijo de Dios. Y digo, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Si Él viste los lirios del campo de una manera que ni el rey Salomón se vistió, y hoy están y mañana son echados al fuego. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Entonces me vuelve la paz. La paz estaba, pero yo la vuelvo a agarrar. Amén. Así que los primeros discípulos estaban llenos de fallas, pero se bancaron
3 años con Jesús. Y un día Jesús sopló al Espíritu Santo y recibieron la vida. Y otro día después recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar de una manera que a todos les llamaba la atención, porque era gente del vulgo, gente sin preparación, gente sin educación, y hablaban como Jesús. Así que no fue de un día para otro. Es un proceso de una generación a otra generación. Y creo que con esto voy a ir cerrando, si quieren acompañarme. Todavía me falta un poquito, ¿sí? Pero voy a ir cerrando. Primera de Corintios, vamos a leer del 9 al 10. Ya leímos, pero lo vamos a repasar. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que... ¿Se dan cuenta que hace una diferencia el Señor? A los niños espirituales le dice, bueno, serás salvo como por fuego, te quedás en ese nivel. Pero los que aman al Señor van a descorrer velos. Van a ir de un límite a otro límite. Y un día se van a encontrar operando en el nivel del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, sabiduría del cielo, discernimiento, palabra de ciencia y aval del Espíritu, que empieza a convencer, a redarguir y a tocar los corazones mientras vos haces lo que Dios te manda hacer. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. Así que las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y que el Señor tiene preparadas y que no nos podemos ni siquiera imaginar, son para los que le aman. Y los que le aman son los que están cerca de Jesús y perseveran cerca de Jesús, ¿sí? Día tras día aman al Señor. ¿Qué quiere decir amar al Señor? Ponerlo por sobre todas las cosas, por sobre toda persona, por sobre toda circunstancia, por sobre toda situación. Aquel que escucha la palabra del Señor, que lee la palabra del Señor, pero no para guardar información y saber acerca del Señor, sino para obedecerla. Aquel que busca la palabra de Dios específica para su vida, para aplicarla a su vida. El que crece es el que dice, ¿cuál es el desafío que tengo hoy? Bueno, voy a perseverar en Dios. ¿Es temor? ¿Son celos? ¿Es violencia? ¿Son envidias? ¿Son complejos? ¿Ataduras? Bueno, esa es la prueba que hoy tenés para agarrarte del Señor y esperar en el Señor. Impaciencia. Bueno, esperar en el Señor. Justamente. Así que lo que tengas hoy como desafío es lo que te lleva a la bendición de mañana y al progreso para que un día te encuentres caminando en el poder del Espíritu Santo. Y se desatan los dones, Se empiezan a desatar los dones, las sanidades, los milagros, el discernimiento, la palabra de ciencia. El poder del Espíritu Santo avalando todo lo que haces. Y empieza lo sobrenatural a desparramarse. Así que, frente a cada situación, de lo más simple a lo más complejo, tenemos el desafío hoy, de actuar conforme al espíritu de vida y conforme a la palabra del Señor. Lo más pequeño, ¿te ofendieron? ¿Cómo reaccionás? ¿Te hablaron mal? ¿Cómo reaccionás? ¿Dijeron cosas que no son de vos? ¿Cómo reaccionás? Porque el Señor dice, si amamos a los que nos aman y tratamos bien a los que nos tratan bien, ¿qué hacemos de diferente al mundo? ¿Te autodefendés? ¿O tenés un tremendo abogado como Jesús que te va a defender? ¿Qué es lo que crees? Porque si Jesús me defendió y me sacó de un imposible, ¿cuánto más lo hará en una situación temporal y circunstancial? A ver si se entiende. Yo tenía una causa eterna imposible, porque no es que la causa era difícil, la causa estaba muerta. Yo ya tenía una sentencia. Así todo, mi abogado eterno Jesús me consiguió la salvación, la libertad y la vida abundante. Para las pruebas que tengo que enfrentar ahora, ¿cómo no va a tener respuesta aquel que me sacó de la muerte? Si estaba encarcelado y muerto. O sea, no es que estabas encarcelado y con vida. Estabas encarcelado y muerto.
Y Él te sacó y te dio vida. ¿Cómo no me va a resolver situaciones ahora? Así que le entrego mis causas a Jesús. Mis preocupaciones a Jesús. Mis negocios a Jesús. Mi familia a Jesús. El ministerio a Jesús. Mi carácter a Jesús. Y hago lo que Jesús dice. Así que nosotros llegamos a la madurez por medio del perseverar. Los que se bancan el proceso de la madurez que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, vos perseverá. Porque quizás a los 90, a los 98, de repente veas por perseverar una gloria como nunca viste. Y si pasa antes, gloria al Señor. Por último, mira lo que te digo. Isaías, tengo varios versículos que te voy a leer. Isaías 11:10. Si podés anotátelo, estos versículos. Isaías 11:10. Isaías, el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. En aquel día, dice Isaías, se alzará la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerda quién era Isaí? El papá de David. Así que cuando dice la raíz de Isaí está diciendo la raíz de David. Es la misma raíz. Como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones. Glorioso será el lugar donde repose. ¿De quién está hablando Isaías? De la raíz de Isaí, de la raíz de David. ¿Quién es la raíz de David? Jesús. Y él, 700 años antes, ya vio venir en el Espíritu a Jesús como el Salvador, como el Mesías, y ya vio el reino milenial de Cristo. Él sabía no solo que Jesús venía, sino que venía por segunda vez y que iba a establecer su gobierno antes del fin del mundo en un milenio sobre la tierra. 700 años de Cristo lo vio todo. Él no estaba en el problema del momento, si me ofendieron, me saludaron, no, estaba en los negocios eternos. ¿Entiende? Porque perseveraba en comunión. Pablo, 60 años después de Cristo, el apóstol Pablo, los anima a los hermanos de Roma recordando lo que vio Isaías, Romanos 15:12. Romanos 15:12. A su vez, le dice Pablo, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán sus esperanzas. Así que le dice, Isaías no solo vio la venida de Cristo que ustedes vieron, y le dice, muchos de ustedes lo vieron a Jesús en carne, morir, ¿sí? Resucitar y ascender a los cielos. Bueno, tengan ánimo porque estaban pasando por problemas, por situaciones como todos nosotros. Tengan ánimo porque Cristo vuelve y va a gobernar las naciones. 60 años después de Cristo ya está viendo no solo lo que vio Isaías, sino que está viendo también lo que viene. Juan, el apóstol Juan, casi 100 años después de Cristo, Apocalipsis 5:5, dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Así que acá Juan ya estaba viendo todo el porvenir. Y Jesús, hablando de sí mismo, Apocalipsis 22:15, yo, dice Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonios de estas cosas que conciernen a las iglesias. Y escuchad lo que dice, yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús dice, todo lo que vieron los profetas de la antigüedad, lo que vieron los primeros discípulos y primeros apóstoles y lo que van a ver los hijos del Señor en el tiempo de la iglesia es porque están conectados con la raíz. Y dice, yo soy la raíz. Están conectados con la vida. Entraron en la sabiduría eterna. ¿Y cuál es la llave para pasar de lo natural a lo sobrenatural, de la inmadurez a la madurez, de la necedad a la sabiduría? El último versículo, Apocalipsis 4:1. El apóstol Juan, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y escuchá, y la voz que me había hablado antes, o sea que todo el tiempo le hablaba al Señor, con sonido de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte
lo que tiene que suceder después de esto. Sube. ¿Qué te dice el Señor de tus problemas, de tus situaciones, de tus celos, tus envidias, tus temores, tus ansiedades, tus afanes? Sube. Salí de ahí. No te quedes en el barro de la orilla. Métete en las profundidades de Dios, porque vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera podés imaginar. Esas cosas el Señor las tiene preparadas para los que le aman. Así que el Señor te dice, sube. Si la vida cristiana se te hace aburrida, pesada, es porque no subiste. No hay peor cosa que nadar a medio cuerpo. Salí con toda la panza rayada. Pero qué hermoso es nadar en las profundidades. Y el Señor no te hizo para el barro de la orilla. El Señor te hizo para nadar en las profundidades. Sube. El Señor te dice, sube. Sube. No te preocupes si no tenés fuerza. No te preocupes si es un imposible para vos. Justamente no vas a poder caminar sobre el mar si no está Jesús al lado. Pero el Señor te dice, sube. Camina sobre las aguas. Salí del temor, de la ansiedad, del afán, de los celos, de las envidias, de lo natural. Entra en lo sobrenatural. Entra en lo sobrenatural. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. No te vas a quejar más. Porque sabes que estás en el proceso de bendición y de vida. Y no tenés idea a cuántos vas a bendecir. O no tenés idea, y eso es lo que me venía esta mañana, que estás formando una generación sabia. Puede ser que seas de la época de Josué y de Caleb, que tomaste la decisión con Moisés de salir de Egipto y sacaste a tu familia, a tu casa, quizás a tus discípulos, que son los de Cristo, pero que estás discipulando, hijos espirituales, de la esclavitud del pecado, del barro de Satanás y del nivel de este mundo. Puede ser que te quedes en el desierto, pero esos hijos espirituales te vieron sacarlos de la esclavitud. Y si vos no entrás en el nivel de las promesas, tus hijos van a entrar en el nivel de la vida sabia, de la vida eterna. Van a descorrer velos, van a traspasar límites y van a alcanzar toda la promesa del Señor. Así que vale la pena perseverar, porque no sé hasta dónde el Señor te permita a vos llegar, pero de tus lomos va a salir una generación sabia. Amén. Y es la generación que el Señor está preparando para la venida. Padre amado, podemos emocionarnos o no, es indistinto, pero te creo y te amo y te quiero, y quiero salir del barro del pecado, del temor, de la incertidumbre, de los celos, las envidias, los temores, los afanes, las ansiedades, las ataduras, los complejos, las opresiones, la desesperación, la desesperanza, la depresión, el desánimo, la queja, la crítica, el estar todo el tiempo defendiéndome o queriendo alcanzar algo que se me transforma en inalcanzable. Porque el único que llena nuestros vacíos y completa nuestra vida sos vos. Por eso, Padre, en esta mañana pido perdón por mi mediocridad y me arrojo a los brazos de Jesús. Pido el auxilio del Espíritu de vida. Espíritu Santo, ayúdame, guíame, capacítame, enséñame. Quiero manejarme en el nivel de la sabiduría. Quiero manejarme en el nivel del Espíritu Santo. Padre, no quiero vivir debajo de los problemas, sino sobre los problemas y para la gloria del Señor. Y en el nombre de Jesús me levanto y profetizo que se levanta en este tiempo una iglesia sabia. Y que yo y mi casa serviremos al Señor.
y que nada me va a poder apartar de tu gran amor. Y que todas las cosas, todas las aflicciones y las alegrías, todas las cosas a los que te aman les ayudan para bien. Por eso en el nombre de Jesús me limpio, me libero, desecho todo pensamiento de muerte, todo pensamiento destructivo, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento limitante. En el nombre de Jesús no se trata de la capacidad humana, sino que se trata de la confianza y la dependencia plena del Espíritu Santo. Él pondrá palabras en tu boca cuando te envíe a hablar. Él te hará capaz para hacer todo lo que te envió a hacer. Él te da la fuerza para vencer la debilidad. Él te da la fuerza para soltar amarras y navegar en la dirección del Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparada para vos. Para vos. No es para el de al lado, es para vos que el Señor tiene preparada cosas nuevas. Por eso en el nombre de Jesús, todo pasado cae. En el nombre de Jesús, toda limitación del pasado cae. En el nombre de Jesús, toda atadura se corta. En el nombre de Jesús, toda compuerta limitante se abre. En el nombre de Jesús, no miro a los costados, miro a Jesús, tomo su mano y me levanto en el nombre de Jesús para alcanzar sus promesas y su bendición. Amén. Amén. Amén.